no salió bien el video, pero entonces lo que voy a hacer para que no alterar la numeración y seguir el orden, porque después nos seguimos, pero después lo busqué y no, ya no salió bien. Pero se recuperó la clase y lo que hice fue dejar y hacer un video con la clase 8 que no se preocupen, pero ¿por qué? Si esta es la 12 hoy la clase 12, ¿por qué después ven ustedes, ¿y por qué saca ahora la clase 8? Bueno, porque se alteró un poco el orden, pero va a ser una recopilación, ¿sí? Va a ser algo especial. O sea, va a ser un video en donde yo voy a hacer una recopilación de los puntos importantes que hemos considerado aquí en esta materia. Ujú. Entonces, no se preocupen de que como el 8 si seguía la número 13 en todo caso, pero ahí lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a dar inicio, ya está grabando. Vamos a entrar hoy, que en su manual está estamos entrando en la restauración y el rescate institucional de parte del Señor con todo lo que Él había creado y se había perdido. Y vamos a ver la estrategia que es maravillosa, es increíblemente sabia, todo el rescate que el Señor hizo, porque una cosa fundamental que tenía que hacerse es que este rescate tenía que ser desde la perspectiva de un Dios que es justo, de un Dios que es justicia, y tenía que ser un rescate legal, totalmente dentro de lo legal, por cuestiones de la ética y la moral natural que Dios tiene, ¿sí? No iba a ser una imposición, porque habría una contradicción para con un Dios que es amor, y si es un Dios que es justo y que es un Dios que es bueno, en esencia Él es un Dios bueno, no iba a imponer algo que al hombre le costara mucho el poderlo hacer, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy, todos los pactos que vamos a analizar hoy, están dentro de un contexto de legal, no legaloide, no tiránico, ni positivo, ni nada que ver, sino como vamos a ir viendo el tacto y la delicadeza, que aunque a veces parecerían muy fuertes, estos pactos que Dios va a establecer con ciertas personas para poder lograr el rescate de las instituciones. ¿Qué eso? ¿Qué utilidad tenemos? Por favor, esto no es un estudio teológico, es un estudio de la forma y pensamiento del Señor para lograr hacer acuerdos eternos con el género humano y sobre todo con aquellos que creyeran en esto y que participan en estos pactos, porque todos fueron hechos para lo eterno, pero hay un punto de conexión. Dentro de lo eterno hay un punto de conexión para que prosiguiera en la estrategia que Dios va a hacer. Y en sus manuales será el tema número 5 que se titula El plan de rescate de las instituciones. Ahí está lo que vamos a ver, que ahí está escrito también en su manual. ¿Cuál es el objetivo principal de entender los diferentes pactos institucionales? Reconocer las estrategias que Dios compartiría con los participantes de los pactos, sus beneficios y sus condiciones. La aplicación al contexto de la familia, que esa va a ser las conclusiones que vamos a ir sacando con estos compromisos que Dios contrae con el género humano, pero va a ser a través de una estrategia muy definida, que sí va a ser a través de ciertas etnias, pero nos va a llegar hasta nosotros, hasta el día de hoy, para que nosotros pudiésemos aplicarlas a nuestra verdad presente, ¿sí? La realidad que estamos viviendo hoy. Es decir, en el contexto del matrimonio, en el contexto de, bueno, todos con la comunión con Dios, por supuesto, con la autoridad espiritual en la creación y la economía, el trabajo, la provisión de parte de Dios, que son las cosas que se perdieron. Entonces, vamos a ver, pero para poder entender bien de lo que vamos a hablar,
vamos a tratar el asunto de lo que son estos pactos, y aquí está, los pactos del Espíritu. Así hemos titulado este subtema, los pactos del Espíritu. ¿De qué se trata esto? Bien, de lo que se trata es de hacer un análisis de los compromisos entre Dios y el hombre. Qué bueno, vamos a entender por qué son pactos o los reconocemos como tales. Bien, vamos a ver a continuación. Vamos a como este inicio lo que es Dios y estos pactos, ¿sí? Em, todos estos primeros, podemos dividirlo en dos secciones, sí, históricas, porque ahí sí interviene la historia. La primera es en lo que se refiere a los pactos antiguos que están en el Antiguo Testamento, pero no nos dejemos llevar que fueron operativos solamente durante el Antiguo Testamento y después ya no, no, sino que vamos a entender que los pactos del Antiguo Testamento es es porque fueron en una determinada época en la historia de la humanidad, pero tomando con referencia, la referencia más importante es la redención. Por eso son los pactos del Antiguo Testamento y después viene el nuevo pacto, todo lo que está en el Nuevo Testamento. ¿Bien? ¿Cuál es el punto de la división y la parte importante es precisamente la redención? Ese es el punto de unión y de vinculación entre los pactos antiguos. Hay varias maneras como los teólogos la mencionan, los pactos antiguos, los pactos de Dios veterotestamentarios. Eso es lo de menos. El nombre no nos afecta para nada. Pero vamos a ver si sí siguen teniendo vigencia y lo más importante de todo, cómo podemos aplicar la vigencia de estos pactos en el contexto de la familia. Ahí vamos a entenderlo bien, ¿ok? ¿Y qué podemos decir esto y qué relación tiene Dios con esto? Bien, los pactos antiguos, que ya expliqué de qué se trata, fueron una forma de acuerdos diplomáticos entre naciones. Los pactos en general, como se manejaban desde la salida de Adán y Eva, en lo sucesivo, se siguieron manejando así. Y así es como el hombre en sus culturas antiguas entendían lo que era un pacto. Dios tenía que entenderse con ellos para que se comprendiera la manera de hacerlos y los compromisos que se adquirían de acuerdo a la forma del pensamiento y cultura de estas etnias tan antiguas. ¿Desde dónde estamos hablando? Desde Abraham para acá. Sí, bueno, desde Abraham hasta la llegada del Señor Jesucristo. Así se estilaban estos acuerdos entre naciones, entre tribus, entre clanes, entre familias, así se hacían. Ahora, dentro de esto, en este acuerdo diplomático, sea la cual fuera, naciones, familias, etcétera, autoridades de gobierno, etcétera, dadas las condiciones, los pactantes se comprometían a cumplir las mismas. Sí o no, habría consecuencias, habría recompensas. Se tenían que cumplir porque era un compromiso. En, en ese tiempo así era entre las naciones. Ahora, todos estos pactos están compuestos por diferentes elementos que Dios se acopló, se sujetó a lo que ya se había dado en las culturas antiguas. Eso nos habla de la humildad del Padre Celestial, porque se hubiera impuesto y si ustedes hacen lo que yo digo, ustedes obedecen, y si no, pues bueno, los desaparezco. ¿Podría haber sido así? Sí, podría haber sido así, pero él no lo iba a hacer así. Lo iba a hacer de tal manera que todas estas culturas comprendieran la naturaleza de estos diferentes pactos. Bien, vamos bien hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Ujú. Bien, bueno, ahí vamos entonces. Vamos a lo que sigue.
Fíjense que el primer elemento importante que tienen todos estos pactos y todos y cada uno de estos elementos los vamos a ir detectando en los pactos que nos interesan, porque hubo varios. Uno que no le vamos a tomar tanta importancia es el pacto de Noé después del diluvio. ¿Se acuerdan? Ya no volveré a acabar con la humanidad de la manera con el diluvio, etcétera, y lo cumplió. Y la señal de ese pacto es el arco iris, que algunos ya se las llevaron, pero pues bueno, el original es el que hizo Dios ya saben de quién hablo, ¿no? Entonces, no es ese, hay otros pactos que entre naciones que hicieron en el Antiguo Testamento, tampoco vamos a hablar de esos. A nosotros nos interesan de los de Dios con estos personajes, pero estamos hablando del primer elemento, del corte del pacto. ¿Cómo es esto, este corte del pacto? Bien, consistía en que ambos pactantes cortarían su carne real o simbólicamente y en el cumplimiento de estos pactos, de estos compromisos, tendrían que hacerlo en lo que más estimaran o amaran. En lo que más estimaran o amaran ambos partes pactantes. Bien, miren, esta foto es real y es de estos tiempos. Esta es una tribu en África que todavía se siguen practicando así, bajo esta configuración, bajo el corte del pacto. Y esta es una ceremonia, y miren, no es antigua. Aquí vemos un reloj digital que tiene aquí, seguramente que era el chamán de la tribu y que es el cuchillo que utilizan. No sé si ya se acabaron esas, pero son costumbres de siglos en estas tribus, ¿no? Y aquí vemos un jovencito que para ingresar a la edad adulta se les practica la circuncisión. No son judíos, no están dentro de la ley de Moisés, sino que es la manera como se acostumbra a hacer, ¿no? Y bueno, pues es medio ruda la situación, pero, pero si bien en esta tribu tienen ese concepto de corte del pacto, de cortar en los varoncitos, que también en algunas tribus lo hacían con mujeres, ¿eh? Pero ya lo prohibieron porque es terrible y ya está prohibida por ley en un país que ni me acuerdo ahí en África cómo se llamaba, pero ya nomás lo hacen en varones, porque bueno, el varón puede resistir más algo así tan mutilante. Pero en todos la idea central es hacer unas alianzas. En este caso, la alianza de la edad de los varones en que dejan de ser niños y ya son hombres adultos reconocidos, ¿sí? Y así por el estilo. Esto está en todos los pactos. Y importante, Dios utilizó esto para que se entendieran los pactos que iba a hacer con ciertas personas. Sí, iba a haber esto también, cortar la carne, real o simbólicamente. Y esas iba a ser este primer elemento. Segundo elemento, los términos del pacto, que eran las cláusulas, ¿no? Como en un contrato de alquiler se ponen las cláusulas, a ver, usted me va a pagar tanto y yo le voy a ofrecer una casa así, 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 y usted tiene que cumplirlo, usted me la cuida y yo le respeto, etcétera, ¿no? Y eso se tiene que firmar, así como está aquí el dibujito, se tenía que firmar. En esta parte se estipulan cada uno de los elementos que debían contener las cláusulas, por llamarles de alguna manera, o términos, que es lo más correcto, del pacto y que debían respetarse infaliblemente. Es decir, tanto los hombres de pacto tenían que cumplir las condiciones como Dios tenía que cumplirse. O sea, Dios se obligó a cumplir estos compromisos, sí o sí. Porque, pues bueno, Dios nos iba a contradecir de lo que Él mismo también estaba constituyendo. Entonces, este es uno de los componentes de estos pactos, los términos que se iban a tratar los vamos a entender. Tercero, la confirmación del pacto. Todos estos pactos se tenían que confirmar, es decir, de que los pactantes dicen, sí, es tal cual, sí se va a cumplir así. Estoy confirmando que Dios me está diciendo esto, que así debe de ser. Y yo voy a creer que Dios está cumpliendo porque yo voy a cumplir.
Es lo que debían haber pensado los hombres de pacto, que si ellos se comprometían, Dios se iba a confirmar. ¿Por qué? Porque varios de estos pactos no los iban a poder ver tan fácil por la vida de años de edad de los hombres de pacto. Ujú. Algunos pues vieron algo de esta confirmación que Dios les hizo ver, pero que lo sabrían en un momento determinado en el correr de los tiempos. Y es ahí donde viene lo impresionante de la confirmación de todos estos pactos, en qué momento los va a hacer y los va a cumplir el Padre Celestial. Bien. Estos pactos que se reafirmaban y establecían todos los compromisos que se hubieran adquirido, ¿sí? eh, también tendrían consecuencias. Las consecuencias en el cumplimiento del pacto que vamos a tratar, del que vamos a estudiar. En los pactos de Dios podían establecerse a través de años, a través de muchos, inclusive siglos, pero Dios les permitió ver a estos hombres ese cumplimiento. Ujú. Y de acuerdo a los actos de los celebrantes, tanto de los hombres de pacto como los de Dios. Ahí ellos iban a irse dando cuenta de la fidelidad, del celo, de la magnitud del compromiso que se iban a adquirir entre Dios y estos hombres de pacto, que a nosotros nos han beneficiado hasta el día de hoy. Por si no lo saben, todos estos pactos hasta el día de hoy nos benefician mucho, mucho. Y eso nos va a dar una idea, la magnitud y la importancia de la consejería familiar, del pastorado, de la enseñanza, de todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. ¿Cuál es el sustento y la base, el fundamento para nuestras convicciones de fe en un Dios único? Estos son el sustento sobre el cual el Padre Celestial se iba a tener como una base para restaurar las instituciones, y que su Hijo, el Señor Jesucristo, también tendría que intervenir de una manera determinante para que se pudieran cumplir. Bien, bien, vamos a la que sigue. Y tendría que llegar el momento en que se tenía que cumplir este pacto. ¿Cuándo se van a cumplir estos pactos? Podemos entender que este cumplimiento sería tanto en la parte que le tocara al Señor hacerlo, como también la parte que le tocaría a los hombres de pacto, ¿no? En donde los participantes de determinado pacto debían cumplir cabalmente. Y llegado al momento, todos los términos del pacto. No debía fallar una sola de las cláusulas, una sola. Pero tomemos un criterio en todos estos pactos, que es Dios todo sabiduría, omnisciente, omnipotente, y Dios no iba a fallar y nunca falló. Pero estos hombres de pacto, vemos el contraste, pues que sí, no siempre cumplieron. Entonces, iba a haber sanciones, porque ese es otro de los elementos de pacto que vamos a encontrar, ¿sí? Aquí en el número que sigue. Todos y cada uno de ellos debía tener sanciones. A ver, el que no cumpla, estas son las penalizaciones que van a tener que enfrentar. Y miren, la mayoría de los hombres de pacto, pues Dios lo sabía, que tenían áreas débiles porque eran hombres comunes y corrientes como nosotros. No había diferencia que uno fuera un rey. Bueno, pues, pero eso para el Señor era lo de menos, ¿no? Pero el corazón, el pensamiento y la manera de ser es igual que la nuestra. Así es que propensos a fallar. Y lo admirable de parte del Señor es que Él también se acopla a las fallas de estos hombres de pacto. Dice, bueno, este ya me falló, yo también me voy a tener que voy a tener, no tanto para que no dejar de cumplirlo, sino que yo también voy a imponerme una sanción en correspondencia a las fallas de estos hombres de pacto. Nos habla de la humildad de Dios, ¿no?
nos habla de la humildad, pero a nosotros nos sirve mucho en el trabajo que desempeñemos en nuestras responsabilidades con el cuerpo de Cristo, de que vamos a tener personas que van a fallar, de que no van a ser tan obedientes y que nosotros nos tenemos que ajustar a esa desobediencia y no para que nosotros nos vaya mal, no porque eso se lo solucionó, sino para saber que los hombres, los humanos somos falibles y no somos como Dios, ¿no? Ciros, adelante, su micrófono. Yo creo que ya me estaban extrañando, ¿no? Nadie hacía preguntas. Pero, Sí, sí. Doc, no entendí esta última parte Sí. de, no, no entendí la idea de que Ujú, cuando nosotros, o sea, cuando el hombre, alguien falla, ¿Dios ujú. qué? ¿Qué? Y que luego También, dijo que por eso era la humildad. Ahí no entendí la sí, idea. también él también tendría que pagar las consecuencias como si él hubiera fallado, pero no falló. Es algo interesantísimo. Lo vamos a comprender. Cuando lleguemos a ese punto, ahí se los voy a recordar. Miren, aquí Dios se tuvo que acomodar a las fallas de estos hombres de pacto y él mismo se autoimpone eso, ujú, que es la humildad de Dios, ¿no? Porque pues, así es la persona del Señor. Ahí lo vamos a considerar. Estamos realmente entendiendo de qué se trata los pactos. Vamos a llegar ahí. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema y vamos a ver los pactos institucionales. Eh, Como no sé si a ustedes fue que les comenté, no recuerdo bien, pero el, quien entendió bien esta temática fue un hombre, un discípulo de la iglesia patrística, que así se le llama, o sea, de los discípulos de los apóstoles, ¿sí? La iglesia, no la iglesia primitiva que empezó con los apóstoles, no, no, no. Esto empezó a desarrollarse y a comprenderse a partir de las generaciones que hubo después de los apóstoles, ¿no? Con sus discípulos. eh, Miren, los discípulos que llamó Jesucristo apóstoles, se les denomina también los apóstoles del Cordero. Ujú. Ellos no entendieron muy bien esta dimensión porque no alcanzaron a ver muchas cosas, pero sí lo intuían. Y quienes sí lo fueron entendiendo fueron los discípulos que siguieron después de que aún varios apóstoles ya habían muerto. Ahí lo empezaron a comprender, ¿no? Y hay un escritor muy antiguo que se llamó Lactancio en el año 300 después de Cristo, que fue el que trató esto. Y del año 300 para acá, a la actualidad, como que se fue diluyendo o restando la importancia de estos pactos, ¿no? Siendo que son un pilar fundamental para entender la redención. La redención no fue un acto aislado e improvisado, no, tuvo una base institucional. ¿Y cuáles fueron estos pactos? Ujú. Pues, si no los hubiera habido, si hubiera sido una imposición anárquica de Dios y no iba a ser así. Él tenía que partir de una base ordenada, bien concertada, bien acordada, y por eso va a elegir a ciertas personas, sobre todo en el Antiguo Testamento, para que cuando llegara el momento la cumpliera a través de la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Y ¿por qué se olvidaron? Porque se ha centrado más y la iglesia, que está bien, yo no digo que sea incorrecto, sobre la redención. Y eso es la base de nuestra fe, ¿no? El ministerio de Cristo, los evangelios, el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte, su descenso al infierno, su resurrección. Esa es la base de la redención en la que creemos. Pero el no hablar de los pactos nos falta el complemento, la coherencia y lo que nos da digamos, la construcción en donde se realizaron los pactos, ¿no? Es como pensar, para hacer un ejemplo similar, podríamos hablar de un rey y si hablamos de un rey, automáticamente se nos viene a la mente, eh, a ver, ¿y cómo era el palacio de ese rey? ¿En dónde vivía? ¿Qué habitaciones tenía? ¿Tenía ejércitos? ¿Tenía guardia? ¿Qué comería el rey dentro de su palacio? ¿Cuáles serían su servidumbre?
¿Cómo lo harían? ¿Le servían a tiempo sus alimentos al rey? ¿Tenía su ropa limpia? ¿La renovaban? ¿La cambiaban? ¿Y sus tesoros? ¿Quién los cuidaba? ¿Me explico? Eso es que no podríamos hablar de un rey sin dejar de hablar su forma y estilo de vida. Eso es lo que marcaría inclusive hasta las reuniones importantes de Estado diplomáticas de un rey, ¿no? En la sala del trono, que ahí es donde se hacían los pactos. Y hablar de los pactos institucionales es la construcción espiritual que Dios estableció para que se llegaran a estos acuerdos. Y vamos a ver que todo fue en un ámbito espiritual, ¿eh? Todo, todos estos pactos estuvieron en un ámbito 100% espiritual, no importando ni el idioma, ni la cultura, ni la raza, ni las costumbres de los hombres de pacto. Fue ante gentiles, fue con reyes, fue con la mayoría fueron con reyes, los institucionales, y eso sería también hasta que finalmente se hiciera con un carpintero, que fue el Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, vamos a ver que esto tiene una aplicación sin que se base en la configuración de cultura, ni de raza, ni del lenguaje, o sea, idioma, ni cuestiones de filosofías, nada que ver, nada que ver de eso, sino en la esencia de cada pacto. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Así es que vamos a empezar con el primero. Y este va a ser el pacto abrámico, ¿sí? El pacto abrámico, que va a ser el primero, debe de reunir todas las condiciones de lo que ya hemos hablado, todas las condiciones de los pactos. El pacto abrámico debería tener todos estos elementos. Y podemos nada más resumir acá. El pacto abrámico reúne los elementos legales necesarios en la celebración de los pactos antiguos, pero reconocidos por todos los hombres de pactos que habría más adelante. Es decir, el pacto de Abraham, y en todos los tenemos que encontrar, ¿eh? En todos los pactos que vamos a estudiar, en todos tienen que haber estos elementos. No va a fallar ninguno. Directo, indirectamente, la mayoría son muy directos, los vamos a encontrar para que tengan validez. Y esto es muy importante porque estamos delante de actos legales dentro de un Dios que es justo, que es justicia. La justicia de Él es perfecta y dentro de este marco de perfección legal están todos estos pactos, ¿bien? Y ninguno falló. Hasta hoy, inclusive, siguen funcionando. Entonces, como todos los demás pactos, vamos a encontrar el corte del pacto, los términos del pacto, la confirmación del pacto, el cumplimiento de este pacto y las sanciones de este pacto. Los cinco principales elementos de que lo que componen estos, eh, lo que son los pactos, tanto antiguos como el nuevo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, creo que si hay alguna duda, pueden levantar su mano y podemos hablar de eso, de las dudas que tengan. Si no hay así dudas, vamos a ver. A ver, yo creo que ya los han copiado, los que están escribiendo, ¿sí? Para pasar a la placa que sigue, sí. A ver, Ros me dice cuando ya haya terminado. Que esto lo pueden ver en el video, ¿eh? No hay problema. No está en sus manuales, porque este es sobre lo que enriquece la clase, pero está bien si ustedes anotan. Bien, ya, ok. Vamos a lo que sigue. Doc, Sí, una consulta nomás. sí, Sergio. ¿Este fue el primer pacto? No, hubo dos anteriores. El primero de los pactos que tiene estos elementos también es el de Adán y Eva, pero ese vamos a hablar ya dentro del nuevo. Lo tenemos que trasladar porque se tuvo que renovar el primer pacto, que fue el de Adán y Eva, a través de Cristo, ¿sí? Por eso lo vamos a incrustar dentro de el cumplimiento a través de Jesucristo. El otro pacto es el de Noé, pero como les mencioné, es un pacto de juicio sobre una humanidad perversa que fue exterminada y tuvo que empezar de nuevo y fue un reseteo
de la humanidad, pero se siguieron conservando las condiciones del pacto con Adán y Eva. Lo veremos, pero tenemos que tratarlo de esa forma, porque el pacto de Adán y Eva lo hace especial porque fue hecho en un ámbito de eternidad, ¿sí? Y estos no, estos fueron hechos dentro de un ámbito del transcurrir de los siglos, de los años, dentro de esa limitante del tiempo. Ujú. Bien, Una pregunta. sí, adelante, sí. Y el de Noé, cuando después dice en el Nuevo Testamento que cuando Jesús regrese va a ser como en Mm, los días de Noé, sí. sería antes del pacto. Sí, la conducta de la humanidad antes del pacto que Ah, se va a bien. hacer con Noé, sí, porque entre el Génesis 4 al diluvio, ahí la humanidad se corrompió en extremo y casi el Señor se arrepiente, pero no, deja a 8 vivos, una familia con hijos, nueras, y papá y mamá, que fueron Noé y su mujer, y ahí se vuelve a empezar. Con una familia así, volvió a empezar todo. Ajá. Y bueno, fue tremendo. Pero tiene su forma interesante este pacto con Noé, pero bueno, no está dentro de los institucionales. Indirectamente puede ser que sí, todo lo del apocalipsis, pero no es nuestro tema. Estos son los que nos interesan, que son los institucionales. ¿Ok? Bueno, vamos ahora. Miren, como todos los pactos, tenemos que encontrar, en todos vamos a encontrar los objetivos. O sea, ¿de qué se trataban estos pactos en el abrámico? Los objetivos, el objetivo del pacto abrámico. Como todos los pactos futuros, está implícita la comunión o comunicación mutua entre Dios y el hombre de pacto, ¿sí? En todos. En el de Abraham lo vamos a detectar. Ahí lo vamos a ir encontrando, vamos a estar trabajando en esto dentro del contexto histórico y comprensivo por parte de nosotros. Ahora, el objetivo central y esencial de este pacto es la entrega, fíjense, cómo este primer pacto es súper importante. La entrega mutua de los hijos, concebidos milagrosamente y debían sacrificarse a Dios. La entrega de los hijos, ¿sí? ¿Cuáles hijos? Pues el Isaac y Jesucristo. Eso iba a ser el objetivo central de este pacto. Imaginen, ya se pueden ustedes empezar a medir la magnitud de este primer pacto, ¿no? Porque es ni más ni menos la cuestión básica y la motivación a hacer este pacto, la redención, ni más ni menos. Acuérdense que comentamos que la primera generación que nació sobre la tierra, que fue Caín y Abel su hermano y Set, y después los que vinieron, pues fue un desastre, ¿no? Bueno, no tanto con Set, pero ya tenían una naturaleza adámica, o sea, ya muerta, separada de con Dios, ya no tenía esa esencia de eternidad como la de Adán y Eva, de sus padres. Pues esos ya, ahí se ve la corrupción, la muerte en la que entra el hombre. Y eso tenía que corregirse también. Así es que, ¿dónde vamos a encontrar nosotros esta descripción de lo que es el pacto abrámico? Bien, y aquí nos vamos a detener bastante tiempo en el pacto abrámico. Aquí pueden ustedes ver cómo lo vamos a describir, ¿no? La descripción del pacto abrámico. El primer contacto que se establece específicamente con Abraham, el protocolo del pacto, o sea, la introducción, ahí empiezan a ver un acercamiento hasta que hacen una amistad, Dios y Abraham. Los términos que ya se van a empezar a instituir entre Dios y Abraham, cuáles van a ser las sanciones, las penalizaciones si no se cumpliera, ¿sí? Y la confirmación del pacto. ¿Cuándo es que lo iban a confirmar? También es muy importante comprenderlo porque es elemento de pacto. Y el cumplimiento del pacto, cuando ya se pudo cumplir y que los hombres de pacto, entre Dios y al que escoge para hacer este pacto, ambos dijeran, bien,
se ha cumplido el compromiso, se ha consumado, ya está, cumplido, misión cumplida. Ahí va a ser el cumplimiento del pacto, que la mayoría de ellos serían siglos después. No necesariamente lo vieron. De alguna manera Dios se los hizo ver en vida a todos los hombres de pacto, pero el cumplimiento eterno fue en una circunstancia muy especial. La vamos a detectar cuando los veamos los pactos que vamos a considerar. Bien, bueno, vamos a ver en dónde en nuestras Biblias podemos encontrar todo este desarrollo del pacto de Abraham. En el capítulo 12, el 12 de Génesis. Génesis 12, desde el versículo 1, que es el más largo, pero es el más importante porque es el principio de todo. Ujú. Génesis 12, a partir del versículo 1, y ustedes me van a ayudar para poder determinar si estamos en qué punto de acá, si es el primer contacto o si se trata del protocolo y cuáles son los términos, porque de esa manera nos los vamos a aprender bien. ¿Ok? ¿Cuál es el primer contacto que establece? Vean cómo Dios va a tratar, un Dios que el que se presentara así nada más delante de Dios moría, ¿no? O sea, nadie podía presentarse así nada más delante de Dios, sino que ya vemos acá la humildad del Señor de reducirse a una presencia, en este caso va a ser Abraham, que no le causara una muerte fulminante. O sea, tenía que ser cuidadosa, muy cuidadosa de parte del Señor para que inclusive se entendieran entre ellos. Y vamos a verlo, ¿no? El antecedente importante de Abraham, y esto tiene mucho que ver con nosotros, es que Abraham no fue hebreo. Él era asirio caldeo, o sea, se le reconocería como un gentil, según el pensamiento y configuración de la nación hebrea, o incircunciso, o gentil. Así se les reconoce, ¿no? Hasta el día de hoy. Y este hombre que fue y que nació allí, en la tierra de la zona de Irak, pues, muy cerca de donde estuvo el huerto del Edén, por ahí fue donde nace Abraham. Dice, su papá se llamó Taré y Abraham se llamaba Abram, no Abraham. Le va a ser cambiado el nombre. Y a todos los hombres, la mayoría de ellos les va a cambiar el nombre. A algunos, no a todos, pero sí les va a ir cambiando el nombre. Y Abram después sería Abraham, por una razón que vamos a leer. Bueno, dice acá, pero el Señor había dicho a Abram. O sea, ya aquí empezamos a encontrar ¿qué sería? ¿Están de acuerdo que ya es un primer contacto? ¿Verdad? Este es el primer contacto que Dios tiene con Abraham. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldecirá y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Entonces aquí ya hay cosas que son dignas de que podamos medir la magnitud de esto. A ver, Abraham venía de una cultura muy idolátrica, ¿sí? Esta cultura que era la sirio-caldea, que después surgiría ahí el imperio babilónico, pues tenían muchos dioses falsos todos, ¿no? Los dioses, las diosas de la fertilidad, de la sexualidad, les hacían sacrificios humanos, eran muy perversas las reuniones de idolátricas en esos tiempos, muy sanguinarios, o sea, era tremendo. Y tenían sus colección de dioses, ¿no? A los cuales adoraban. En ese tiempo,
Abraham era nómada, o sea, que andaba en todos los alrededores cuando él se independiza de su padre, de Taré, pues era muy rico Abraham, tenía mucho ganado, esa era la riqueza, tenía esclavos, sirvientes, tenía mucho ganado de lo que tenía en ese tiempo, camellos, bueyes, vacas, ovejas, etcétera. Era un hombre muy rico en posesiones de ese tipo. Lo interesante aquí, en esta primer contacto, es que Dios empieza a hablarle a Abraham y él fácilmente, Abraham, podría haber dicho, ¿qué tipo de Dios me está hablando? Para empezar, ¿cómo le pudo hablar a Abraham si no era un hombre que tuviese un contacto nunca con el único Dios verdadero? Pues le debió hablar primero, le habló en su propio idioma. Eso no tiene problema Dios, ¿no? Eh, ya había aquí ocurrido lo de la dispersión por la Torre de Babel. Sí. ¿Qué idioma es el que le tocaría hablar a Abraham? Porque ya había habido la confusión de lenguas, ¿no? Pues se piensa que con Abraham empieza a manejarse el arameo antiguo o el proto-arameo, ¿sí? Ese idioma fue el que empezaron a hablar esta línea étnica de Abraham, ¿sí? Y así es como Dios, que en ese mismo idioma que se va a conservar a lo largo de los siglos, es como después se entendería el pueblo hebreo hasta el tiempo del Señor Jesucristo y todos que después ya más evolucionado en la manera de hablar y en la escritura, iban a ir teniendo la cultura hebrea. Bien, entonces esa es la que se iba a manejar. Ya después, Abraham cuando se va, bueno, se siguieron el idioma de Babilonia, que eran las tablillas ahí con muchos como triangulitos y cositas así. Esa no fue, aunque se han encontrado tablillas que hablan acerca de Abraham, pero por alguna razón que después, si las comento, se las diré. Entonces empieza a hablar. Y fíjense qué interesante que, ¿por qué tenía que dirigirse a Abraham, el Señor? ¿Por qué fue Abraham? Preguntas interesantes, ¿no? ¿Por qué no fue otro hombre? ¿Por qué no fue otro hombre? ¿Por qué Por la, tenía que ser él? Ah, a ver. por la genealogía ¿De qué genealogía, Miguelito? Sí, de correcto. Sem, ¿Mm? De es, Sem, sí. Y eh, Set, y bueno, más y, atrás. y ¿Sí? más atrás. Set, Noé, Sem, porque de ahí nacerían los semitas, ¿ok? Que serían después los precursores de la nación de Israel. Ujú. Hasta hoy así se les reconoce, ¿no? Exactamente. Porque la genética, que ya hablamos de ella, de Set, se iba a ir eh, sucesivamente heredándose a través de Set, a través de Sem, a través de Noé, de Sem, perdón, y después hasta Abraham. No tenía mucho tiempo que había ocurrido lo del diluvio, que además en ese tiempo vivían muchos siglos los hombres, ¿no? Bastantes años. Todos ellos vivían muchos años. Tan solo es el papá de Taré, él solamente cuando engendró a Abraham, tenía 70 años de edad, o sea, pues, que era un jovencito ahí, y murió de 200 años, Taré, el papá de Abraham. O sea, eso vivían en ese tiempo, ¿no? Bueno, eh, otra cosa interesante es que Abraham sí cree que quien le está hablando es un Dios que no estaba en su colección de diosesitos que llevaba, porque seguramente llevaba sus figuritas de las deidades de donde él había salido. Posiblemente sí, posiblemente no. No creo que haya sido un agnóstico, porque eran muy dados
a la idolatría en ese tiempo, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de la tierra, de lo que sea. Pero el mérito que empieza a generarse y que traía ya el gen de Dios del que hemos hablado, hace que Abraham empiece a desarrollar algo que él engendraría, y es la fe de Abraham. Ujú. ¿Por qué? Porque simplemente él creyó que quien le estaba hablando era el Dios verdadero, el único Dios, y él lo cree. Y así empieza este primer contacto entre Dios y Abraham. Todo esto son antecedentes muy importantes, ¿no? Y aquí empezamos a entrar en lo que reconoceríamos como el protocolo de este pacto. Cuando le dice, voy a hacer de ti una nación grande, una nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero después, cuando le dicen el 3 y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, pues, a ver, ¿qué era lo que conocía de la tierra en ese tiempo Abraham? ¿Qué tanto conocería? ¿Ya habría hombres viviendo acá en el continente americano? ¿Ya habría hombres viviendo en el continente australiano, en el continente africano, el continente asiático? Probablemente la dispersión ya había llegado hasta allá, pero esto es un dato que debemos tomar en cuenta. Todos estos pactos no están en relación directa con el desarrollo histórico de las culturas de las naciones antiguas, de las etnias, de todos esos pueblos antiguos. Podrían haber transcurrido siglos, no importa, sino que aquí todo esto, y se los dije, todo esto se desarrolla en un ámbito de eternidad para con Dios, ¿ok? Para el Señor, ya, ¿cuánto pasó del diluvio? No, pues fue hace tantos siglos. Bueno, pero yo sigo fresco aquí, ya ahí está este hombre con el que voy a hacer un pacto, Abraham. Ujú. O sea, no nos apeguemos a lo que nos diga la historia. La historia humana es la historia y está documentada, y el que es historiador lo sabe, porque nos podían rebatir. No, es que hay una contradicción, porque como la historia dice, y las culturas antiguas, y los egipcios, y los griegos, no tiene que ver nada, porque este es el desarrollo de la espiritualidad de la raza humana, la única verdadera espiritualidad, ¿ok? Independicémonos de las sucesiones históricas. Bien, ¿qué es lo que empieza a ver acá? Estas cosas que el Señor ya empieza a hacerle ver a Abraham, que es el protocolo para después entrar a los términos de pacto, sino que estaríamos en estas dos que están aquí. Ujú. Y bueno, los voy a ir marcando, aquí los vamos a ir subrayando, ujú, aquí con este y con un colorcito que no sea muy ofensivo para nadie. Ujú. Vamos a poner este color azul. Bien. Este ya está. Ay, me equivoqué. Ay, no, espérenme. No tengo mucha habilidad en esto, me van a disculpar, pero bueno, lo voy a remediar así, miren. Fíjense qué buena solución, ¿no? Qué feo. Se me hace que no es buena idea hacerlo, pero ya lo superamos. Bueno, lo voy a poner acá. Mejor así, miren. Ahí está. Mejor así, ¿no? Y se van a empezar a establecer lo que serían los términos del pacto. ¿Cuándo empieza? Cuando el Señor le dice, ¿sabes qué, Abraham? A través de esto que vamos a tratar tú y yo, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Tal vez Abraham se imaginó lo poco que conocía de la extensión de la tierra, pero el Señor sí sabía de qué se trataba. Y por haber sido hecho en un ámbito de eternidad, por eso sigue vigente este pacto hasta hoy. No tiene término, sino que está vigente. Es decir, hasta el día de hoy nos alcanza este pacto. Sí, es correcto. Ujú. Dice acá, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Es decir, Abraham, tú vas a ser el semillero, toda tu genética, y es espiritual porque no étnica, porque no, puede ser que sí se extienda tu descendencia hasta el último rincón del planeta, pero lo que a mí me interesa, Dios lo pensó así, va a ser que a través de ti va a estar mi bendición, por ti. Y bueno,
Ahí vemos que ya se empieza a ver un plan maestro de parte del Señor para lo que va a acontecer. Y dice en el 4, y se fue Abraham, bueno, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Interesante esto que ya se está diciendo acá. Dice el 4, porque tenemos que ir viendo lo sucesivo de esto. En el 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ujú. Y Lot, su sobrino, fue con él, porque el papá de Lot había fallecido y lo va a adoptar Abraham, ¿sí? Como a su sobrino, como si fuera un hijo. Se va con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dice el 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ujú. A ver, aquí ya nos surge una inquietud porque en todos y cada uno de los pactos que vamos a analizar, tenemos que ir localizando las instituciones, ¿sí? Las cuatro instituciones. ¿Se acuerdan cuáles fueron? La comunión con Dios, matrimonio y familia, la autoridad de gobierno y la economía y el trabajo, ¿sí? Tenemos que ir detectando si entre líneas se mencionan estas instituciones, porque tenían que estar presentes. A ver aquí, ¿cuáles detectan ustedes que ya están presentes de esas cuatro instituciones? Me va a servir a mí para saber si se está comprendiendo el tema. ¿Cuáles se encuentran ustedes? A ver, ¿quién me dice? Una, por lo menos. Yo encuentro que aquí está esta institución, ya está ahí Comunión, involucrada. Sí, Sergio. comunión con Dios, Sí, comunión con Dios. Bien, una ¿verdad? nada más, uno por persona. Gracias, Sergio. Es correcto, porque ya está hablando Dios con Abraham. Sí, voy. Moisés, adelante. O Romy, cualquiera de los dos, si quieren. Su micrófono. Activen su micrófono. Ahí, Ahora sí. sí. La familia. Exactamente, porque está hablando, aunque no tenían hijos, ¿eh? Pero tenía esposa, Abraham. Estaba O hablando sea, claro. está hablando a un matrimonio. A un Le matrimonio. está hablando un matrimonio. ¿Qué otra institución pueden encontrar ahí? ¿Eh? La autoridad de Miguelito, gobierno cuando tiene una ¿cómo? nación, ¿Cómo? No lo cuando vimos le bien. dice, cuando le dice haré de ti una nación grande, habla también de autoridad de gobierno. Exactamente. Y nos falta una, para ver si A están veces las cuatro. La de, cuando habla del trabajo que no menciona la de trabajo, pero cuando dice decirle a los que te bendigan, ¿estaría incluido ahí en esa parte? A ver, se oyó un poco mal no le entendimos bien, Rox. A ver si nos repite, por favor. Ah, cuando dice te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan, ¿ahí podría ser la parte del trabajo o no? No, no, pero casi ya lo mencionó de alguna manera, con la riqueza que ellos tenían, la provisión, porque ahí dice que tenían mucho ganado, o sea, no era gente humilde, sino que dice, y todos sus bienes que habían ganado en el 5 y las personas que habían adquirido en Harán, o sea, habían comprado sirvientes, porque eso era lo que se estila, y eran muy caros. Y era una multitud, ¿no? Entonces, ahí encontramos ya que se está cumpliendo, que está en las cuatro instituciones, aunque el eje sobre el que va a girar va a ser sobre dos principalmente, que va a ser la comunión con Dios y la familia. De eso es el punto central del pacto con Abraham. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, después dice, em, y pasó dice al 5 la segunda parte dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y bueno, que eran los descendientes de Cam, en donde también había
unas etnias bastante idolátricas y muy perversas, muy perversas. Pero ahí se fue, para allá emigró Abraham. Y vean en el 7 cómo se va estableciendo sucesivamente la comunión de Abraham y Dios mismo. No hubo una aparición espectacular así, uf, no lo hubiera resistido Abraham, sino que primero le habla, de alguna manera, le habla a Abraham, y Abraham cree que es Dios y lo obedece, que eso habla mucho de lo que se empieza a generar en la persona de Abraham. Dice en el 7 y apareció Jehová a Abraham, o sea, ya se le aparece, ya no nada más le habló, ahora le habla y se le aparece. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, aquí vemos que ya Abraham está comprendiendo que esto es una comunión, una relación totalmente espiritual y hace un altar. ¿Alguien conoce lo que puede significar el concepto de altar? Lo podría decir en su propio entendimiento, me lo puede, no de un concepto de diccionario, sino en su entendimiento, ¿qué podría ser un altar que está fabricando ahí? Lo hace de piedras, Abraham. ¿Qué sería? A ver, ¿quién me dice? A ver, Moisés, adelante, Moisés. Una, nosotros, o sea, el significado para nosotros de un altar es un lugar de sacrificio, de entrega. Exacto. Es un lugar de contacto en el que puede haber sacrificio, puede haber entrega, puede haber pactos, ¿verdad? En un trato con la deidad. Es dependiendo de la naturaleza del pacto, pero es eso. Y es interesante porque es una manera que Abraham empieza a hacer para honrar a Dios haciendo sacrificios como ellos consideraban, ¿no? Que son los protocolos de pactos que aquí establece Abraham y Dios también con él. Luego dice en el 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, y aquí, importante, e invocó el nombre de Jehová. Invoca el nombre de Jehová. ¿Cómo lo conocería? ¿Cómo conoció Abraham el nombre de Dios? ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde provenía? ¿Quién se lo enseñó? ¿Lo leyó o fue una revelación? ¿Qué sería con Abraham? Que hasta hoy este nombre existe, ¿no? Y es que después los hebreos desarrollarían y cuando surge el idioma hebreo o el arameo, pues es un nombre que es muy difícil de pronunciar, ¿no? Porque no se usan vocales, no se usan vocales. Y ya les voy a dar una sorpresa, que nosotros, cada segundo que pasa de nuestra vida, por si no lo sabían, estamos pronunciando el nombre de Jehová, aún dormidos, ¿sí? Porque el nombre de Jehová lo pronunciamos cuando respiramos, en la inspiración y la inspiración y expiración. O sea, al meter aire y al sacar aire. Es ya, uy, ya, uy, ya, uy. Y estamos las 24 horas pronunciando el nombre del Señor. Si yo como médico se los puedo asegurar. Cuando uno escucha con el aparatito ese, el estetoscopio, los ruidos pulmonares, así se escucha. Ya, güey, ya, güey. Y es impronunciable. No, se puede escribir, sí, Yahvé o IWHW. Así se escribe en el hebreo. Y griega, WH muda, W. ¿Cómo se pronuncia esa? Con la respiración. Ya, uy, ya, uy. Y siempre estamos invocando el nombre del Señor. Hasta los ateos lo hacen. Hasta los que no creen en el Señor lo están pronunciando. Pero saben que eso es puritita misericordia del Señor. Pura misericordia.
¿no? Bueno, esa es cultura, eso es dato, un tip cultural nada más. Por eso les dije que iba a ser sorpresa. El 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahí viene una etapa en la cual Abraham pasa en Egipto, y este pasaje de la llegada de Abraham a Egipto, en el que se empieza a enamorar el faraón de su esposa, ¿sí? Porque bueno, para esas edades eran más o menos jóvenes, y le miente al faraón y le dice que no es su esposa porque él tenía miedo que se la quitara, ¿no? Que le quitaran la vida y le quitaran a la esposa, ¿no? La viuda, porque eso se estilaba en ese tiempo. Debió haber sido muy hermosa la esposa de Abraham, esta Sarai. Y le miente y le dice que es su hermana. Y aquí vemos el contraste de lo que yo les había dicho, la parte del hombre creado, ¿sí? El hombre como creación que es falible. Y eso, pues Dios tenía que tratar con alguien que decía mentiras. Bueno, se podía haber justificado, Abraham, es que me iba a quitar a mi esposa y todo. Sí, Abraham, pero bueno, está bien. Comprendo que eres creado y eres falible. Y yo me voy a enfrentar en lo futuro, Dios lo debe haber pensado, en los próximos pactos me voy a enfrentar con todo el menú de mentirosos, adúlteros y de todo. Pero así es el hombre que está bajo las leyes de la corrupción. Y eso vemos la misericordia de Dios para el trato hasta con nosotros hoy mismo, ¿no? Hasta con nosotros hoy mismo. Bueno, pasa todo lo vamos a pasar así nada más, entonces lo pueden leer, lo que ustedes les interese. Y en el 13 pasa algo que también tiene cierto significado, en el capítulo 13, donde Abraham y Lot, su sobrino, se separan. Y Lot se pelean por pues, la riqueza del lugar, que en ese tiempo, cuando se separan Lot y Abraham, en el valle donde se encontraba Sodoma y Gomorra, no era un desierto, era una parte riquísima y el mar muerto estaba bien vivo, ¿sí? Bien vivo, no estaba muerto, porque el mar muerto hoy se sabe, se llama así porque el agua es en extremo salada. Es el mar con mayor concentración de sal, parecido al de la Mar Chiquita aquí en Córdoba, que está la Mar Chiquita, pero con una cantidad extraordinaria de sal, ¿no? No hay vida ahí, no se da nada. Cierto tipo de vida que ha logrado sobrevivir, pero microscópica, nada más. Inclusive es venenosa el agua del Mar Muerto. Uno se toma un trago de agua del Mar Muerto y se intoxica uno. Tiene un alto contenido de potasio, muchísimo, y bromo. Inclusive Israel saca bromo del agua del Mar Muerto para hacer los procesadores y sus chips, muy exclusivos. Yo tuve oportunidad de estar ahí, vi la fábrica a lo lejos, porque es una zona sumamente restringida, ¿no? Y que se puso salado después de cuando viene el juicio contra Sodoma y Gomorra. Ujú. Pero en ese tiempo era un valle muy fértil. Y desde las alturas, Abraham, porque se peleaban sus pastores por el lugar donde estaban, por los pozos que se habían abierto desde la antigüedad, y le dice, a ver, no es conveniente que nos peleemos, a ver, escoge tú qué escoges. Y Lot escoge irse al valle del Jordán, que era donde estaba Sodoma y Gomorra, que ahí tendría que ver alguna cuestión que iba a provocar un desastre más de lo que ya existía con la humanidad, pero lo mencionaré después. Se va Lot a vivir, se separan y lo secuestran a Lot. Lo secuestran a Lot, pues por ahí gente muy mala que había eh, en esas tierras, y, y Abraham va y lo rescata, ahí lo rescata. Y cuando lo rescata, con su gente, por eso sabemos que era una gran multitud y sabían pelear, tenían armas, logra rescatar a su sobrino. Y aquí encontramos otra cuestión que tiene que ver con los protocolos, ¿sí? En el cual propicia a Dios para que pudiera ocurrir algo después. Fíjense lo que ocurre en el versículo 17. Después de que gana la batalla con los reyes con los que pelea Abraham y logra rescatar a su sobrino, pasa algo muy significativo en el versículo 17,
en adelante. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, que son los que había apresado a Lot y los destruye a Abraham y rescata a Lot, dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y bueno, sabemos la historia de Sodoma, ¿no? Que terriblemente depravada. Y sale a recibir a este Abraham por miedo o por lo que ustedes quieran, pero quería hacer una alianza con Abraham. Pero en el 18 ocurre algo, que tenía que haber una interferencia de parte de Dios para que no se hiciera una alianza con los de Sodoma. Y ahí interviene el Señor en el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, o el rey de la paz, que así eso quiere decir Salem, o Shalom, después sería Shalom, y sacerdote del Dios Altísimo. No era cualquier sacerdote el que se manifiesta ahí con Abraham. ¿Por qué sacerdote del Dios Altísimo? ¿De dónde venía? Si hacía poco que había ocurrido el diluvio, ¿de dónde vendría? ¿Quién se ejercería una labor sacerdotal que se hubiera seguido en una línea sacerdotal? Pues era de la descendencia de Set, que se los comenté en un momento dado. Set siguió el relato del Génesis y honraba a Dios. Y de Set nace y nacería Noé. Y Noé de alguna manera ejerce un sacerdocio porque hace un altar también para el Señor después cuando salen del arca de que construye Noé. Y aquí vemos que está este rey llamado Melquisedec y que era sacerdote. Y del Dios Altísimo está con mayúsculas, o sea, que no era cualquier Dios, era el único Dios verdadero. O sea, que no se rompió la línea genética heredada desde Adán con su hijo Set, después que hereda Noé y ahora la tiene Abraham. Sí, esto es importante que no lo olvidemos, porque esa sucesión genética del sacerdocio no se va a perder. Hasta hoy la tenemos, y la tenemos que encontrar en el Nuevo Testamento. Tenemos que encontrar eso, ¿ok? Bueno, dice después, en el versículo 18 estamos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, saca pan y vino, le bendijo, diciéndole a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendita sea el Dios, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, protocolos del pacto. Y ahí, como Dios está manejando todo esto, dice, ok, perfecto, bien, qué bueno que uno de mis sacerdotes, y no era todavía ni Moisés, ni Aarón, todavía no existían los hebreos, ni existían. Entonces dice, qué bueno que se está entrando en el corazón de Abraham esto, porque esto va a ser algo que se va a tener que hacer cuando hagamos el pacto que yo voy a hacer. Eso es lo que ya viene en el corazón del Señor con respecto para con Abraham, que después se instituiría. Y aquí, ¿qué encontramos? A ver, ¿qué tipo de término a futuro podremos nosotros encontrar en esto que sucedió en estos versículos 17 y 19 y 20? Ujú. ¿Qué tipo de cosas encontramos acá? Como un protocolo, que después sería algo que se tendría que cumplir posteriormente hasta el día de hoy. A ver, para empezar, para los que dicen o piensan que los diezmos eran nada más de la ley de Moisés, todavía no existían ni los hebreos y ya estaba dando el diezmo a Abraham. A ver, ya me agarré en curva algunos, tal vez algunos de ustedes, ¿no?
No, es que los diezmos, no, 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 no tiene nada que ver. Es parte del pacto abrámico, del pacto que se va a celebrar, ¿sí? Porque por ahí vendría una de las restauraciones de un tipo de institución. ¿Y cuál sería esa? Pues la del trabajo y la economía. Ahí está este protocolo, institucional. Tiene mucho que ver con eso y que lo hace, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, y no se los pidió Melquisedec, él se los da. Y ahí, y como ya está considerándose Abraham como un hombre de pacto, ya empieza a incluirse dentro de los términos de pacto, que es lo que va a venir después. Ujú. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Ok. ¿Se va comprendiendo toda la configuración de estos pactos? ¿Sí? Que son importantes entenderlos. Y además hay otra cosa ahí, que es la comunión con Dios a través del sacerdocio. Que después por ahí en el Nuevo Testamento lo encontraremos, que el Señor Jesucristo es el mediador o sacerdote de nuestra convicción en el Señor. ¿Sí? Quedaría instituido y constituido por este sacerdote, rey sacerdote, que era un hombre, hasta donde se piensa, porque era hombre, porque lo estaba viendo Abraham ahí, pero que espiritualmente entendemos que hay una presencia espiritual importante en el sacerdote Melquisedec. Ujú. Pero se hace un pacto. Y el hecho de que sacara pan y vino, a ver, ¿qué les recuerda eso? De que este sacerdote esté sacando pan y vino. Miguelito. La cena del Señor y, bueno, consecuentemente el sacrificio en Cristo. Exactamente. Después el Señor Jesucristo, en el ámbito de la redención, vuelve a recordar este acto del Melquisedec, que también a la vez constituiría al Señor Jesús como sacerdote también, como sacerdote, por el precedente que hizo Melquisedec. De hecho, algunos piensan que Melquisedec es una epifanía, ¿m? O teofanía, es decir, una manifestación de Dios presente en esta circunstancia. Ros, adelante. Justo eso que está diciendo, justo eso le iba a preguntar. Ujú. Porque en la congra donde estábamos antes, allí con el Sí, pastor Dupans, sí. él comentó una vez eso en un estudio que hicimos, que Ujú. de hecho era como el mismo Cristo, ¿no? Que se le había Sí, presentado a Abraham, que se creía sí. eso, como que no hubo otra historia de Melquisedec dentro de esa geografía. Así como que, Ajá, era el rey de tal o estaba acá o no sé, sino sí, que fue como una presencia directa con Abraham. Abraham lo sí, reconoce, le honra sí. en autoridad y, Ujú. y eso. Pero Sí. esa era mi pregunta, si es que Melquisedec figuraba en algún otro lado o era así, podía ser eso. No, no vuelve a figurar porque nada más en esta ocasión, pero por eso se piensa que fue una aparición anticipada de Cristo, todavía anticipada a él en este rey, ¿sí? Que pues el rey de paz cuando lo confirma Jesús cuando él le dice a sus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da, sino la que yo les doy a ustedes. Porque Shalom o Salem es rey de paz. Y Cristo también se le considera como el rey de paz. Ujú. O sea, también estaba el Señor preparando lo propio con su Hijo Jesucristo, ¿eh? También hay que considerarlo así. Sí, Ros. Entonces, en este tema del protocolo, o sea, esto sería como parte también del protocolo del rey, donde como que el rey viene y firma, por decir así, el pacto. O sea, es como se Sí. presenta directamente el rey a decir, Abraham, o sea, te vuelvo a confirmar mi promesa. O sea, acá como que acá estoy, como algo así. ¿Esto vendría a ser como dentro del protocolo o dentro de Sí, los términos del es, pacto? es un protocolo porque no es la esencia del pacto, aunque es un elemento entre varios que van a irle dando forma al pacto abrámico. Ujú. Eso es. Porque el personaje, que en este caso sería
el rey Melquisedec no va a celebrar un pacto directamente de lo que el Padre Celestial iba a hacer con Abraham, pero sí interviene de forma determinante de algo que después estaría incluido y lo vamos a ver cuándo lo hace Abraham, ¿sí? Pero sí está dentro del protocolo, o sea, de lo que va a venir antes del final, porque eso es lo que significa. Proto es lo primero que viene y ya colo, que sería cuando se habla acerca del colofón, que es la parte final, o sea, lo que se establece antes del final de lo que va a ser un pacto, ¿no? Es algo anticipado, es un antecedente importante, así lo tenemos que ver. Bueno, seguimos leyendo. Dice en el versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y tomo para ti los bienes. ¿Con qué derecho este rey se quiere apropiar de las personas? Porque bueno, para sus costumbres depravadas que tenían, por eso quería hacer eso el rey de Sodoma, ¿no? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Nada más, pero no más nada negociar contigo. Por eso tuvo que intervenir el Señor con el sacerdote Melquisedec para impedir que se hiciera alguna alianza con la genética depravada de Sodoma. No quería que hubiera ninguna intervención. Sí, Raulito, adelante, Raúl. Su micrófono. Búsquele ahí. No le atina el dedo, está muy nervioso. Ahí está. Ahora sí. Ahí, perdón, entre el versículo 20 y el 21, entonces hay un lapso de tiempo, porque está hablando primero con Melquisedec y Abraham, y luego aparece el rey de Sodoma. Ujú. Sí, Es estaba el decir, rey de Sodoma presente, pero fue anulado, porque en el versículo 17 dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, y después llega el rey en Melquisedec, en este rey de Salem, llega el rey de Salem, y le quita la palabra a al rey de Sodoma, de ¿sí? Sodoma. Ujú. Sí, le quita la palabra y interviene. Tenía que intervenir, era estratégico eso, era estratégico, que interrumpiera esa posible alianza que quería hacer el rey de Sodoma con Abraham. No convenía en absoluto, ¿sí? Me recuerda mucho en Primera de Corintios 11, cuando la institución de la cena, que le dice que Cristo parte el pan y luego dice, este es el nuevo pacto, y habla del Sí. vino. Mm. Exactamente. Ahí es lo que se había mencionado, que en la cena del Señor interviene nuevamente para confirmar a través de Cristo esta partecita de protocolo, que también se tuvo que confirmar cuando hace la cena del Señor, que hoy también hacemos nosotros, ¿sí? Que hoy, pero lo hacemos por costumbre y no debe ser así, debemos hacerlo con la convicción espiritual de lo que significa la cena del Señor. Ahí está la eternidad de lo que usted decía de los pactos, Sí, sí, la sí. Y a perpetuidad. pesar de los siglos y eso, y se seguirá haciendo por la eternidad, ¿no? Bueno, vamos ahí. Seguimos avanzando. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Sí, todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, en el 15 ya se empiezan a tratar los términos del pacto, a partir del versículo 15. Y va a ser tremendo lo que le va a decir el Señor a Abraham. Dice en el 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ya empieza aquí la parte espiritual del pacto abrámico. Ya no es que una voz por ahí que le dijo, ya no es que se le apareció de cualquier manera que se le haya aparecido, que seguramente fue como un humano más,
sino que ahora ya hay una visión en Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba poco a poco desarrollándose la fe de Abraham que hoy nosotros tenemos y debamos tener. Porque yo les voy a decir algo y lo vamos a confirmar, pero les adelanto un poco y lo vamos a volver a recordar. En Gálatas, el apóstol Pablo y en Romanos, en la carta a los Romanos, se nos reconoce a nosotros, la iglesia de Cristo, como la descendencia espiritual de Abraham. ¿Sí? Eso somos. No, todos nosotros los que estamos acá somos la descendencia espiritual de Abraham y él se le reconoce como el padre terrenal de la fe que hoy es la fe que tenemos. ¿Ok? El padre terrenal de la fe. Está el padre espiritual de la fe, que es Dios mismo, pero el padre terrenal de la fe es Abraham. Por eso hoy no debamos invalidar la paternidad de Abraham y decir, no, es que mi padre espiritual fue tal. No, 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 no. El único padre espiritual que tenemos es Abraham. ¿Sí? Que tengamos ayos o quien nos da el alimento, que puede ser hasta un pastor o lo que ustedes quieran ser, pero no son nuestros padres espirituales. Es algo que se ha acostumbrado y no está bien aplicado. ¿Mm? El único padre espiritual que tenemos es Abraham. ¿Ok? Ahí lo vamos a recordar después, no se preocupen, lo anotamos en la agenda y después lo veremos para confirmar esto que estoy mencionando, ¿sí? Porque Pablo dijo, pues te he engendrado en las prisiones, ahí a Onésimo, ¿se acuerdan? Y al que engendré en mis prisiones, se lo dijo a Filemón. Y bueno, y cómo se debía reconocer entonces a los padres espirituales, porque se usa otro término y no el como padre tal como lo entendemos. ¿Mm? No es tal como lo entendemos. Lo explicaremos en su momento. Ahí voy a ir dejando muchas cositas ahí pendientes para que las vayamos comprendiendo bien. Sí, Miguelito, adelante. Ujú, Sí, estamos recordando de que en una de las ocasiones Dios los saca de la tienda de Abraham y les dice, bueno, ujú. o anteriormente, primero le dice, bueno, si, que cuente si puede contar la arena del mar y dice, bueno, así será tu descendencia. Pero Sí, también los saca de la tienda y dice, mira las estrellas del cielo y así también, bueno, sea ujú, una sí, descendencia terrenal y una es espiritual. correcto, es O sea, es correcto. simbólico, ¿no? Sí. Sí, sí, ahí vamos a tocar ese punto porque en cuál de las dos descendencia nos debemos de identificar nosotros. Con eso que dice Miguelito. Cuando toquemos el punto nos los vuelve a recordar, ¿sí? Ah, ahí está lo que yo decía, ahí está lo que yo dije. ¿Sí, Miguelito? Cuando lleguemos a ese punto, nos los hace notar, por favor. Perfecto. Bueno, vean lo que le dice Abraham, el Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Porque era estéril su mujer, la mujer de Abraham, pero Abraham no era estéril, pero su mujer Sarai sí era estéril, ¿no? Y al único que tenía cercano de confianza era su mayordomo principal, que era de Damasco, Damaseno, y no era no era paisano de Abraham. Y aquí ya vemos, empezamos a ver que empieza a ver en Abraham a establecer sus términos, el propio Abraham, ¿no? Le dice, a ver, dice, tú quieres pactar conmigo, ¿sí? Pero yo quiero establecer esta condición para contigo. Empieza la negociación porque bueno, se estaba formando también una amistad. ¿M? Y ya tiene esa confianza Abraham de darle condiciones al Señor. Hoy yo creo que no nos atreveríamos a tal cosa, pero vemos que se está desarrollando una comunión muy hermosa entre Dios y Abraham, que Abraham después es reconocido por Dios mismo como su amigo, que eso también después haría el Señor Jesucristo con nosotros, ¿no? Bueno, y le dice,
No, 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 no tengo hijos, dijo en el 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Ahí está. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahí está uno de los que mencionó Miguelito, ¿cierto, Miguelito? Sí, los hijos de las estrellas, ¿ok? Los que vienen del cielo. ¿Mm? El Señor se empieza a comprometer como término de pacto que a través de la descendencia de Abraham habría como el número de estrellas. ¿Y ustedes creen que desde Abraham hasta el día de hoy ya habrá millones, miles de millones de la descendencia de Abraham? ¿Creen que los hay o no? Si nosotros somos descendientes de Abraham y desde que fue con Abraham hasta el día de hoy, que aproximadamente serían cerca de más de 4000 años aproximadamente, pues ya cuántos hijos de descendencia de Abraham ha habido. Pues, ¿cumplió el Señor o no? Claro que lo cumplió, ¿verdad? Pero bueno, se están poniendo términos de pacto, ¿sí? Ya estamos en estos términos de pacto. Y le dice, así será tu descendencia. Y vean en el 6, aquí nace el Padre de la fe terrenal, de la cual somos hijos. El versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado esto por justicia. Es decir, que Abraham, por haber creído, le es contado por justicia. ¿Qué justicia? Que fue Abraham salvo, fue anticipadamente salvo porque le creyó y fue el primero que desarrolla esta fe, superior a la de Noé probablemente, superior a la de Noé, pero ahí le es contado por justicia. ¿Y cuándo lo va a confirmar que Abraham entra en esta categoría de ese tamaño? Adelante lo encontraremos. Dice, le dice en el 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ujú. Y descendían aves de rapiña, ¿sí? Y sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. A ver, ¿qué encontramos acá dentro de esto que le pide el Señor hacer a Abraham? ¿Qué sería? A ver, ¿quién tiene una idea? A ver, Raulito, yo creo que usted puede decirnos algo, porque le veo la cara de que quiere decirnos algo. No, que están maravillado de este relato que hay en esta parte. Sí. Recién leía el versículo 6 y Ujú. dice, y creyó a Jehová y él le fue contado por justicia. Sí. Y ahí vemos el comienzo de gracia también. O sea, le fue contado, no era que era justicia, le fue contado por ella, que fue tomado como justo esto. Fue Eh, anotándose todo esto. Se fue anotando, vemos anotando, anotando. ¿Sí? vemos que la bondad de Dios, qué necesidad de pactar con el hombre, ¿no? Qué amor, qué pacto de amor, qué locura. Porque es un Dios de Eh, amor, claro. Es un Dios que es amor. pero él lo hace por amor, nosotros Así es. entramos en un cumplimiento tal vez, hasta que entendemos la parte de la revelación de lo que es Dios. Y bueno, Sí, ahí el pacto de sangre que hace, ¿no? Que ahí es parte también de lo que corte de la cuidaba. carne y tiene que haber derramamiento de sangre. Ahora, ¿por qué elige el Señor animales?
¿Por qué ¿Por, animales? ¿por qué qué? ¿Y no ¿Por qué? qué escoge animales que le dice a Abraham que tiene que cortarlos a la mitad, menos los palominos? ¿Por qué Ay, no, escogería animales? porque había un derramamiento de sangre y un simbolismo, o sea, como decíamos hoy, Les voy a pienso, ¿no? decir por qué. Por una razón, a ver, Romy, sí, levantó la mano Romy, ¿fue Romy? No, no alcancé a ver, o Moisés. A Sí, ver. perdón, no levanté la mano, pero Ah, pienso que los animales que él cortó por la mitad son de la tierra y las y aves son del cielo. ¿Podría ser? Más o menos. en parte, sí, de acuerdo que son de la tierra, pero les voy a decir por qué. Porque los animales no pecan. Mm. Entonces está sacrificando seres vivos sin pecado. Pero todos los hombres eran pecadores con la naturaleza de Adán. Pero él escoge animalitos que él creó y era una manera simbólica nada más de la carne de Dios, los animalitos, que no tenían pecado, que es finalmente, queda constituido en este pacto abrámico lo que sería después el hombre animal, como lo trata Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, se entierra lo espiritual, pero resucita, se entierra lo animal, pero resucita lo espiritual, ¿verdad? Se entierra al hombre animal o al hombre carnal para que quede dentro de los términos de pacto con Abraham, que nosotros llegamos como los animales, ¿no? Con una alma viviente, pero con un espíritu sin comunión con Dios, con lo que podamos haber hecho con nuestra mente humana, pero aquí los animalitos son más santos en el término proporcional y correcto que un hombre, porque los animales no tienen el concepto de la maldad como la sí la tiene el hombre. Entonces, por eso es que el Señor escoge a estos animales. Y cada uno de estos tipos de animalitos tiene un significado que va a quedar establecido en este pacto, ¿no? Y que eso es lo que vamos a entender y hablar, pero para la próxima clase. Hasta aquí vamos a dejarle. Ujú. Se está poniendo bueno esto, ¿no? Muy bueno, porque vamos a entender la magnitud del plan de la redención del Señor a través de esto. Y es maravilloso ver la sabiduría de nuestro Señor, cómo fue Él construyendo estos pactos para después llegar al pacto con su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿no? Y eso es impresionante lo que está ocurriendo. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Vamos bien? Medítenlo. Vuelvan a ver la clase si quieren en el video del canal y vayan meditando cada cosa que hemos dicho, porque es muy significativa para nuestra vida hoy, nuestra vida espiritual, como para relatársela a nuestras generaciones. Que no tomen en menos los pactos antiguos, porque yo he escuchado pastores hoy en día, no, los pactos antiguos, no, ya no, eso fue del pasado. No, es un error. Los pactos son eternos y tienen vigencia. Que fueron confirmados a través del Señor Jesucristo, eso es lo que se debería decir, pero son vigentes, ¿sí? Y ya está, ahora estamos viendo que todos estos pactos, como lo vamos a ir entendiendo los demás, giran alrededor de lo institucional, ¿ok? De las instituciones. Si no hay dudas, vamos a dejarse acá, vamos a parar.